Hola, muy buenas. A ver, cuando ya hemos visto todas las funciones más usuales, las funciones que conocemos, y hemos visto cuál es la derivada de cada una de las funciones que conocemos, pues ahora tenemos que empezar a derivar combinaciones de esas funciones. Por ejemplo, tenemos que saber derivar pues, una suma de funciones, restas de esas funciones, multiplicaciones y divisiones. Por ejemplo, ¿cómo se derivaría si yo tuviera, por ejemplo, una suma? Por ejemplo, esa función. Tengo una función formada por tres expresiones, 3x5, e elevado a x y menos seno de x. ¿Cómo se podría derivar eso? Bueno, pues siempre que haya suma o restas, es ir derivando cada una por separado y colocar el signo que corresponda. Por ejemplo, en la primera, a la hora de derivar esto, yo bajaré el 5 y lo multiplicaré por el 3. 5 por 3 son 15, pues 15x elevado a 4. ¿Cómo se va a derivar? Luego aquí hay un más. O sea, tengo que derivar lo que viene después. ¿Cuál es la derivada de e elevado a x? Pues e elevado a x. ¿Pero qué signo se pone? Pues el que lleva delante. Como lleva un más, pues más e elevado a x. Luego aquí iría un menos, pues yo pondré el menos y tengo que derivar esto de aquí. ¿Cuál es la derivada del seno? Pues la derivada del seno es coseno. Como lleva un menos delante, pues menos coseno de x. Bueno, pues eso sería la derivada de eso. O sea que mientras haya suma o resta, el proceso va a ser más o menos sencillo. Tienes que controlar los signos. Por ejemplo, si yo tuviera logaritmo neperiano de x menos e elevado a x y menos coseno de x, si yo tuviera que derivar esto, pues tendría que derivar cada una de las tres. La primera, pues la derivada del logaritmo de x, o sea, la derivada del logaritmo neperiano de x sería 1 partido por x. Luego va un menos, pues menos. ¿Cuál es la derivada de e elevado a x? Pues lo mismo, se queda igual, pues e elevado a x. Y luego va un menos, o sea, el menos que hay aquí, y tengo que derivar el coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? La derivada del coseno es menos seno. O sea que aparecería otro signo menos el seno de x. Normalmente no se suele dejar así. Si vemos que hay dos signos menos seguidos, pues menos de aquí, pues menos de aquí sería un más. Ya se pondría directamente un más. Pues más el seno de x. O sea que no es nada difícil, lo único que tienes que controlar son los signos. Bien, pues esto sería combinaciones de las funciones que conocemos, pero derivando únicamente sumas o restas. Entonces nos quedan pues derivar dos muy importantes, que son el producto y la división. Empezaremos con el producto. Vale, el producto es cuando aparezcan dos funciones multiplicándose. Una la puedo llamar f y la otra la llamaré g. Entonces hay una multiplicación entre ellas. Entonces la derivada de un producto, primero voy a poner la regla, porque creo que si luego la leo es más sencilla de retener. Vale, la idea es la siguiente. Se deriva la primera, que es la f. Derivada la primera. Y se multiplica por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar y se multiplica por la derivada de la segunda. Entonces, si uno la dice, como es simétrico, es muy fácil de retener. Por ejemplo, si yo tengo 4x cubo por logaritmo neperiano de x. Entonces aquí, el 4x cubo, eso es como si fuese la f, y esa es como si fuese la g. Entonces, a la hora de derivar esto, yo tengo que usar esa regla, que sería la derivada de la primera, la derivada de 4x3. ¿Cuál es la derivada de 4x3? Pues tengo que bajar el 3, multiplicarlo por el 4, que son 12, pues 12x2. Esto sería f'. Bueno, pues por la segunda sin derivar, por el logaritmo neperiano de x, más. Ahora, la primera sin derivar, o sea, la primera normal, 4x3, por la derivada de la segunda. Y la derivada del logaritmo de x era 1 partido por x. De momento lo voy a dejar así, porque lo único que me importa es que veáis cómo se deriva. Esto se podría simplificar un poco, pero lo vamos a dejar así. Otra para que veáis cómo usar el producto
Pues, por ejemplo, ¿cómo se podría derivar seno de x por coseno de x? Ojo, que nosotros en matemática el por muchas veces no lo ponemos, ¿vale? Entonces, cuando veáis dos funciones y nada en medio, porque si hay un más, se están sumando, evidentemente, pero si no lleva nada en medio, es como si en medio llevase un por. Muy importante. Entonces, a la hora de derivar esto, sigo teniendo una multiplicación. Pues yo haré, esta es la primera y esta es la segunda. La derivada de la primera, que es el seno, pues la derivada del seno es coseno. Por la segunda sin derivar, pues por coseno de x. Más, ahora la primera sin derivar, que es seno de x, por la derivada de la segunda, que es menos. La derivada del coseno es menos seno de x. Vale, como es negativa y hay una multiplicación, nosotros en matemáticas, cuando tenemos que multiplicar dos factores y uno de ellos es negativo, al negativo se le encierra entre paréntesis. Porque si no le ponéis paréntesis, si el por lo he puesto muy pequeñito y no se ve, puede parecer que es una recta. No, es una multiplicación. Es la parte esta de aquí, es una multiplicación. Entonces, para que no haya duda, se le pone un paréntesis y así ya intuimos, aunque el por no esté, intuimos que eso es una multiplicación. Muy bien, pues ya hemos derivado aquí un par de productos y ahora pues alguien habrá pensado, bueno, y si hay productos, ¿también habrá división? Sí. O sea que hay regla para el cociente o para la división. Imaginaros que tenemos una división con dos funciones. F es lo que está arriba, la que está arriba, y G es la que está abajo. Arriba puede poner lo que sea y abajo lo que sea. Entonces, ¿cuál es la regla para derivar un cociente? Vale, primero lo que voy a hacer es escribirla, luego la voy a leer, y como es muy simétrica, pues es muy fácil de retener. Se hace bueno, primero la escribo. Posiblemente os suene a la de antes. Vale, es muy parecida a la de la multiplicación, pero en medio hay un menos en vez de un más. Y luego abajo se queda partido por la función que aparezca abajo elevada al cuadrado, sin derivar, simplemente elevada al cuadrado. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo arriba 4x más 3 y abajo tengo 5x cuadrado. 4x más 3 es la que está arriba y 5x cuadrado es la que está abajo. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Pues se pondrá derivada de la de arriba. La de 4x es 4 y la del 3 es 0, pues 4. Eso es la derivada de lo de arriba, por lo de abajo sin derivar, 5x cuadrado. Aquí sí tengo que ponerle un por, porque si no le pongo un por parece un 45, ¿vale? Y no es un 45, es 4 por 5. Vale, ya he puesto esto y eso, ahora menos. La de arriba sin derivar. Si lo dejara así estaría mal, porque delante hay un menos y ese menos va con todo. Entonces lo tengo que poner entre paréntesis. Por la derivada de lo que pongo abajo. La derivada de esto hay que bajar el 2, 2 por 5, 10, pues 10x. Y todo eso partido por lo de abajo, esto es lo de abajo, pero tiene que estar elevado al cuadrado, pues eso elevado al cuadrado. De momento lo dejo así, lo único que quiero es que aprendáis a derivar. Esto se podría multiplicar, se podría simplificar, pero no es el objetivo ahora mismo. Ahora simplemente que aprendáis a derivar. Vamos a hacer otra. A ver. Por ejemplo, 5x cuadrado menos 3x y abajo 2x cubo más 1. Vale, la f sería lo de arriba y la g sería la de abajo. Y esto sería y' igual. Vale, derivada de la de arriba. Pues la de 5x cuadrado es 10x y la de menos 3x, pues menos 3. Esta es la derivada de la de arriba. Bueno, pues eso, todo se multiplica por lo de abajo. Y tengo la obligación de poner paréntesis, porque esta es la derivada de arriba y esta es la derivada de abajo. Y como se está multiplicando, me hace falta ponerle un paréntesis. Menos.
Porque si no le pusiese paréntesis, si no pusiera paréntesis, esta multiplicación solo afectaría al 2x cubo, no afectaría al 1. Entonces es necesario que le ponga un paréntesis. ¿Hace falta poner paréntesis siempre? No, mirad, si abajo, por ejemplo, el 1 no tuviera, cuando yo pusiera, por ejemplo, el de abajo sin derivar, como el de abajo solo lleva un término que es ese, aquí no haría falta poner paréntesis, pero en el momento que abajo ya aparece más de una cosa, entonces sí es necesario ponerle paréntesis. Vale, y esto sería esta parte. Ahora, menos. La de arriba sin derivar, pues lo mismo. Paréntesis, pongo la de arriba sin derivar y por la derivada de los de abajo. Aquí me va a quedar 3 por 2, 6, 6x cuadrado y la derivada de 1 que es 0. Vale, como aquí solamente hay un término, no haría falta ponerle paréntesis. Un paréntesis de más no está mal. O sea, si alguien le pone paréntesis, si tenéis dudas, pues le podéis poner paréntesis, que un paréntesis de más no está mal. Está mal si lo ponéis de menos, pero de más no hay problema. O sea, que este no haría falta, pues si lo queréis poner, podéis ponerlo. Y luego, partido por lo de abajo elevado al cuadrado. Y esa es la derivada de esa, en teoría no se suele dejar así, se suele hacer la multiplicación, se suele simplificar, pero no es el objetivo de estos vídeos, simplemente es que aprendáis a derivar. Muy bien, pues derivada hecha y hasta el siguiente vídeo.